hexagonal principal tiene ceros y solamente tenemos probabilidades de que sobreviva y pase a la siguiente clase o que deje descendencia, ¿no? Esa matriz, ese tipo de matrices que están clasificadas por edades y que no tienen posibilidades de permanencia se conocen como matrices de tipo Leslie. Leslie la propuso en 1945, hizo el desarrollo matemático de eso, aunque se empezó a utilizar realmente en ecología muchísimos años después. Pero es un tipo de matriz muy particular. Si la población que vamos a estudiar no está clasificada por edades, sino por otro criterio, y existe la posibilidad de que puedas tener permanencias, como en este caso, 0.83 sería la probabilidad de que estaba en la clase 1 y permanezca en la 1. Pues permanencias, crecimientos, fecundidades, incluso podrías tú tener regresos, que una población de planta, pues se le cayó una rama y entonces es más pequeña, etcétera. Esa matriz, que es como mucho más general, se conoce como matriz de tipo Lefkovich. Lefkovich es un matemático ruso que lo propuso a finales de los 60, aunque después se aplicó un poquito después. Okay. La matriz de Leslie es un caso particular realmente de la matriz de Lefkovich. La ventaja es que las dos, ya sea que ustedes trabajen por edades o trabajen con otro tipo de clasificación, las cuentas para hacer las estimaciones de las tasas de crecimiento, que lo que al final de cuentas nos interesa, son exactamente las mismas, ¿no? Lo que sí es que la matriz de Lefkovich nos permite a nosotros estudiar ciclos de vida bastante más complejos, ¿no? Como el que está aquí puesto. Ahorita vamos a un ejercicio de cómo podemos pasar de un ciclo de vida a una matriz y hacer las cuentas, ¿ok? Ya se están imaginando que al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es saber cómo y estas probabilidades de sobrevivencia, crecimiento y fecundidad, ¿no? Y entonces, pues eso, que suena muy fácil, puede ser muy complicado y depende de la especie o de la biología de la especie que estemos haciendo. Si trabajamos con plantas, pues es relativamente más sencillo. Uno puede ir un año, marca, las mide, y al año siguiente regresa y normalmente ahí están las plantas, ¿no? No se mueven, o sea, sí pueden haber muerto, pero no se mueven, es fácil hacerlo, ¿no? Y puede medir la fecundidad relativamente sencilla contando el número de frutos producidos, etcétera, ¿no? Para animales puede ser más complicado, pero se puede. Sabiéndole, se puede, y de hecho hay varios estudios de demografía, vamos a ver un poco más adelante, en especies como las tortugas marinas, muchas lagartijas, el pez león, tiburones, un chorro de cosas, pero claramente es más difícil. Pero claramente es un poco más, puede ser un poco más complicado obtener los datos con plantas, ¿no? Afortunadamente yo me dedico a las plantas. Y vamos a ver un poco cómo se calcula. Este es un ejemplo hipotético muy sencillito de una población que yo voy a clasificar en 4 clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y lo que hace cualquier estudio, cualquiera que va a estudiar una cosa de demografía, pues tiene que ir, buscar los individuos y marcarlos y contarlos, ¿no? Entonces, supónganse ustedes que yo tengo esta población y que yo encontré 100 individuos de la clase 1, 60 individuos de la clase 2, 40 individuos de la clase 3 y 20 individuos de la clase 4. Esta población hipotética solamente puede llegar a esa, ¿no? Háganle, si son edades, llega al 4.º año y cuando va a llegar a su 5.º año, se muere. Así, ¿no? Como los teléfonos, obsolencia programada, ¿ok? Eso sería lo que yo haría al año siguiente o un tiempo después, dependiendo de la especie. Yo voy y entonces vuelvo a hacer básicamente lo mismo y cuento, ¿no? ¿Cuántos hay de la clase 1? ¿Cuántos hay de la clase 2? ¿Cuántos hay de la clase 3? ¿Y cuántos hay de la clase 4? ¿Sí? Ahora viene lo importante. Esto es lo que yo obtengo en el tiempo siguiente. Voy a empezar con el fácil. Si yo encuentro que tengo 50 individuos de la clase 2, ¿de dónde pudieron haber venido estos individuos? De los que yo tenía en la clase 1. ¿De qué individuos de la clase 1 pudieron haber venido? ¿Quién me dice? Recuerden, es una población Movimientos clasificada. migratorios. Es una población clasificada por edades
O sea, solamente la clase 1 tenían un año, o sea, desde el día 0 hasta el día 365, la clase 2 desde el 366, así. O sea, un año, no pueden permanecer en su mismo año, eso es lo que si regresamos al año siguiente, no hay forma. Y como todo buen modelo, consideramos que no hay migración ni emigración, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿De dónde podrían venir esos 50 individuos que están ahí? De la De la clase escuela. 1. De la clase 1, ¿no? Esos individuos forzosamente, si no hay migración e inmigración, tuvieron que haber venido de la clase 1, porque aparte no podían haber venido de la clase 2, porque estos al año siguiente ya estarían en otra clase de edad. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 50 individuos de la clase 2 en este momento, ¿cuál sería la probabilidad de sobrevivencia de individuos de la clase 1 para pasar a la clase 2? ¿Quién me dice? 50%. 50%, ¿no? Simplemente 50 entre 100 te da 0.5. Muy bien. Bien. ¿Quién me dice ahora cuál sería la probabilidad para pasar de la clase 2 a la clase 3 y de la clase 3 a la clase 4? ¿Quién me dice? Así como están en la lista. Abril y luego Alejandro Flores. Si estás ahí, Abril. Abril Rodríguez Artur. Ah, ok. Es que como hay dos, Abril, por eso, perdón. A ver, ¿cuál sería la probabilidad? Esa de pasar de la clase 2 a la clase 3. Del 25%. ¿De cuánto? 25%, perdón. ¿Cómo lo calculaste? ¿De la clase 2 a la clase 3? ¿Cómo lo calculaste? Pues como la mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Nosotros teníamos 60. Y si después de un año encontramos solamente 40, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivencia? Sí les quedó claro cómo calculamos que dijeron 50%, ¿no? ¿Punto 6? Sí. Ajá, en este caso particular sería el cociente entre 40 entre 60, que les da 0.66, ¿no? ¿Ok? Entonces la probabilidad de que un individuo que estaba en la clase 2 sobreviva y pase a la clase 3 después de un año, según estos datos, sería el 66% o 0.66. ¿Sí? ¿Sí, Abril? Sí, profe. Perdón. Y Alejandro, ¿cuál sería la probabilidad de que pasáramos de la clase 3, que está en el tiempo cero, o sea, y los encontráramos ahora en la clase siguiente? Punto 25 o Punto 25, que sería 10 entre 40. ¿Ok? Entonces, se fijan, para poder calcular estas probabilidades con un criterio puramente frecuentista, probabilístico, lo que tenemos que hacer es contar cuántos hay en un tiempo y ver cuántos había antes y hacer un simple cociente. Es relativamente sencillo, ¿no? Puede ser difícil encontrarlos y marcarlos, pero las cuentas son muy sencillas. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos nosotros estos tres procesos. Ajá. ¿De dónde creen que venían o pudieron haber venido estos 20 individuos que tengo yo de la clase 1? Nacimientos. Por nacimiento, ya quedamos que no hay migración ni inmigración, ¿no? Y entonces, alguno de estos de acá pudo haber dejado descendencia vía nacimientos. En este caso particular de esta población hipotética, para que sea fácil, vamos a suponer que solamente los individuos de la clase 4 pueden dejar descendencia. ¿Ok? Entonces yo tendría algo como una flechita. Bueno, primero decía que llegan al cuarto año, al quinto año se mueren, así que no hay forma. Y entonces estos individuos de la clase 4 pueden dejar descendencia. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál sería la contribución promedio de cada individuo de la clase 4 a la clase 1? De un individuo.
un individuo. En promedio, cada individuo de la clase 4 dejó un individuo de la clase 1, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Simplemente viendo el total de descendientes, en este caso 20, entre el total de individuos reproductivos, que en este caso fue 20. 20 entre 20, no sé. ¿Ok? Pues se fijan, haciendo cuentas básicas en dos momentos diferentes y sabiendo un poco el ciclo de vida de la población que nos interesa, podemos saber los atributos básicos de una población, las por sobrevivencias y crecimientos y las fecundidades, ¿no? ¿Ok? Vamos a llenar ahora sí la matriz. Vamos a pasar de este ciclo de vida, que es muy sencillito, a la matriz, ¿no? ¿Qué es lo que voy a poner en mi primer elemento? La contribución o la probabilidad de transición de la clase 1 a la clase 1. Aquí es donde la voy a poner. ¿Cuánto vale la contribución o probabilidad de transición de la clase 1 a la clase 1? ¿Quién me dice? Si un evento, si un paso en el ciclo de vida no se puede dar o no está puesto ahí, su valor debe dar 0, ¿no? O sea, su probabilidad de ocurrencia es 0. ¿Ok? Según este ciclo que tenemos aquí, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo que estaba en la clase 1 permanezca y se mantenga en la clase 1 al tiempo siguiente? 0. 0, ¿no? No hay forma. Todos los individuos que estaban en la clase 1, si sobreviven, los vamos a encontrar en la clase 2. Y los que no sobreviven, pues se murieron, ¿no? Pero no hay forma y estos no se reproducen. Entonces, no hay forma de que individuos de la clase 1 den o contribuyan a la clase 1 al tiempo siguiente. ¿Okay? Entonces sería 0. Muy bien. ¿Cuál sería la contribución o probabilidad de transición de individuos de la clase 1 a la clase 2? 50. 50 o 0.5. ¿Sí? En general, las matrices se ponen no en porcentajes, sino en proporciones. Los valores van a estar entre ceros y unos, todos los que tienen que ver con esas probabilidades de transición. ¿Ok? Si vamos bien, todo el mundo va siguiendo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Quién me dice qué tenemos que poner en esta casilla? El paso de C1 a C3. ¿Cuánto valdría? .66. De C1 a C3. O sea, que pasáramos de C1, de esta clase 1, directamente a la clase 3. 0 otra vez. 4. 0. 0, no hay 0. ninguna flecha. Los 1 pueden pasar a la 2 nada más. Los 3 solamente venían de la clase 2. Entonces, aquí, de 1 a 3 es 0. ¿Ok? Y de 1 a la clase 4, ¿cuánto sería? 0 también. 0 también. Muy bien, ¿no? Si se fijan, es relativamente sencillo. Voy a un segundo. Le quité el modo compartir para que podamos llenar estos elementos de la matriz, ¿no? Vamos a cancelar. Exactamente de lo mismo que tenemos acá, ¿ok? Voy a quitar esto porque... ¿Qué tendría que poner aquí? ¿Qué valor tendría que poner aquí? Que sería la contribución de la clase 2 a la clase 1. O sea, que pasáramos de esta clase 2 a esta clase 1. ¿Qué valor tendría que estar ahí? 0. 0. Muy bien. Aquí, que sería de clase 2 y que quedan como clase 2. 0. 0. 0. Aquí. Ahí Estaban en la sí. clase 2 y pasan a la clase 3. 0. 0.66. Muy bien. Aquí. 0. 0, ¿no? Que pasen de la 2 directamente a la 4 es 0. Aquí. De la 3 a la 1, 0. De la 3 a la 2, o sea que estaban en la clase 3 y fueron a la 2, que rejuvenecieron. ¿Cuánto? 0. 0, ok. Aquí, 0. 0. De la 3 que permanezcan en la 3, no pueden. Acá, 0.25. 0.25. Bien.
aquí. Aquí. 0. 0. ¿Todo el 1. mundo está de acuerdo? Bueno. 1, ya tenemos dos opciones, 1 y 0. Sería la contribución de la clase 4 a la clase 1. De la clase 4 a la clase 1 se fijan si hay una flecha, o sea, si es un evento posible. Y lo que quedamos, este caso, no es una probabilidad de sobrevivencia y transición, sino es una contribución, es una fecundidad, ¿no? Y lo que dijimos es que cada individuo de la clase 4 en promedio produce un individuo de la clase 1. 20 entre 20, ¿ok? ¿Sí? ¿Aquí qué pondríamos? 0. 0. De la clase 4 a la clase 2 no hay fecha. Aquí También 0. también 0. Y aquí 0. 0. 0, ¿no? De 4 a 3 no hay forma de que rejuvenezcan. ¿Ok? Entonces se fijan, una vez teniendo el ciclo de vida y teniendo estas cuentas, que nosotros acaban de ser relativamente sencillas, es muy fácil pasar de datos del ciclo de vida a una matriz, que es la que nosotros vamos a utilizar para las cuentas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a hacer un ejercicio un poquito, primero un poco más complicados y luego unos más complicados, pero hasta aquí van siguiendo el procedimiento y la lógica de cómo construimos matrices. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Okay. Bueno, voy a seguir con la presentación. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto, ya vimos los pasos, ¿ok? Ya construimos la matriz. Okay. Entonces ya decíamos, nosotros regresamos a las matrices. Ya ustedes se dan cuenta de que los elementos de esas matrices que vamos a utilizar realmente son los atributos demográficos de la población. Esto es su sobrevivencia, crecimiento y fecundidad, ¿no? Y que esos elementos son las probabilidades de transición, de permanencia o las fecundidades. Y vamos a llenar la matriz pues dependiendo del ciclo de vida de la población que estemos representando. ¿Ok? Hasta ahí es lo que vamos, ¿no? Si la clasificamos por edades solamente y no hay formas de permanencia, pues entonces estaríamos trabajando en una matriz de tipo Leslie. Si la trabajamos por cualquier otra categoría, estaríamos trabajando una matriz de tipo Lefkovich. ¿Ok? Okay. Vamos con un ejemplo un poquito más real y de hecho vamos a trabajar con este ciclo de vida para hacer los ejercicios. Es una población simplemente clasificada en 3 categorías, no por edades. Está clasificado en juveniles 1, juveniles 2 y adultos. Y cada flecha lo que representa es transiciones posibles en el ciclo de vida, ¿no? Lo que se fijan aquí dice es juveniles 1, tienen 2 alternativas. Permanecer como juveniles 1, por eso está esta flecha. Esta flecha y dice que esa probabilidad de permanecer es P11. Ya estarán viendo que 1,1 significa que permanece en la clase 1 al tiempo siguiente. Por eso, y le puse una P porque es una permanencia. Juveniles 1 pueden sobrevivir y crecer y entonces lo vamos a encontrar como juveniles 2 al tiempo siguiente. Esa lo vamos a poner con una P21, ¿sí? Que pasa de la clase 1 a la 2. Los juveniles pueden permanecer también en esa clase o pasar a la categoría 3. Los adultos pueden permanecer en esa clase o bien o dejar descendencia, que las encontraríamos en la clase 1 en el tiempo siguiente. Es una matriz muy sencillita, un ciclo de vida muy sencillito. ¿Ok? Esos datos vamos a ponerlos en esta matriz, básicamente, ¿no? Entonces, quedamos que para poderlo interpretar, lo que tenemos que ver es en qué clase estaban, a qué clase los encontramos. ¿Ok? Entonces, este primer elemento sería, estaban en la clase 1 y nosotros los encontramos en la clase 1. Según el ciclo de vida, sería básicamente esta flechita, ¿no? Y que numéricamente, ahorita vamos a ver, corresponde a P11. Estos pueden no solamente permanecer aquí, sino pasar a la siguiente categoría. Entonces que estaban en juvenil 1 y los encontramos en juvenil 2 y dice que ese valor es P21. ¿Sí?
No hay paso directo de juvenil 1 a juvenil 3, o sea, no hay ninguna flecha que vaya de aquí a acá. Entonces, este elemento, el paso de la categoría 1 a la 3 es 0. Este sería el paso de la categoría 2 a la categoría 1. Si tuviéramos individuos que eran juveniles 2 y regresaron de categoría, no hay ninguna flecha que lo haga, entonces vale 0. Estaban como juveniles 2 y permanecieron como juveniles 2, según este ciclo de vida, permanecieron aquí, P22. Y este otro de acá sería el paso de juvenil 2 a adulto, que está según este ciclo P32. ¿Ok? Esta sería la contribución de clase adulto a juveniles, según el ciclo de vida, por si hay una flecha, que es esta de acá, y es F13, aquí nos faltaron los subíndices. Este sería el paso de adultos a juveniles 2, no hay ninguna flecha, y entonces es 0, y este es el paso, digo, la permanencia de individuos de juvenil 3 a juvenil 3, ¿no? ¿Qué es este? Digo, de adulto 3 a adulto 3. ¿Okay? Entonces, se fijan, un ciclo de vida cualquiera, lo puedo yo pasar sin ningún problema, una matriz. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, porque vamos a hacer un ejercicio ahorita con todos, un ciclo de vida un poquito más complejo. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, quiero que me ayuden entre todos a construir esta matriz a partir del ciclo de vida que están ustedes viendo aquí arriba, ¿no? Este ciclo de vida es un estudio de esta planta, Argyroxiphium sandwichensis, no sé por qué le llamaron así, algo tiene que ver con que algo debe estar apachurrando otra cosa. Es una planta típica de ambientes como alpinos, ¿no? Bastante curiosa. Lo que se ve ahí son las inflorescencias y abajo le ven como la roseta de hojas. Este es el ciclo de vida. El que lo estudió lo dividió en 4 categorías: juveniles, adultos reproductivos jóvenes, adultos reproductivos maduros y adultos vegetativos, y encontró que había ciertos procesos. Podía tener sobrevivencias y permanencias, podían pasar a la siguiente categoría y podían ya sea dejar descendencia o regresar de clase. ¿Ok? Con este ciclo de vida, lo que quiero que me ayuden a hacer es a construir todos los elementos de esta matriz. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice qué tendría que poner en esta casilla? Según los datos del ciclo de vida que están en el diagrama. Sería, no sé si es S11 o S15. Es S11, ¿no? ¿Se acuerdan que el subíndice tiene que ver con la posición, ¿no? Entonces ya le está diciendo, lo llamó S porque es sobrevivencia de la categoría 1 a la categoría 1. Aquí es donde yo tendría que poner S11 o S11, que es la forma más correcta de decirlo, ¿ok? Porque uno representa el renglón y el otro uno la columna. Muy bien. Entonces aquí sería S11. ¿Aquí qué tendría que poner? G21. G21, o sea, el paso de juvenil a adulto reproductivo joven. Muy bien. ¿Aquí qué tendría que poner? 0. Si todo el mundo va viendo 0. Sí. ¿Sí? O sea, no hay ninguna flecha que vaya de juveniles directamente hasta adultos reproductivos maduros. Entonces aquí debería ser un 0, precisamente. Muy bien. Aquí. También 0. También 0. No hay ninguna flecha que vaya de juvenil directamente a adulto vegetativo. Muy bien. Aquí. F12. F12. F12, ¿no? Que sería la contribución de individuos reproductivos jóvenes a juveniles al tiempo siguiente. Aquí hay una flechita, claramente, que va de aquí para acá, y es F12. Muy bien, aquí sería F12 o F12. Aquí. S22. S22, la probabilidad de que permanezcan como adultos reproductivos jóvenes. Muy bien, aquí. G32. 32. Ajá, aquí. S42. S42. Si se fijan, hay una flecha que va de aquí
hasta acá y la identificamos porque tiene la punta de flecha, ¿no? No pusieron una flecha para acá y otra igualita de regreso, que también existe ese proceso, simplemente lo pusieron y está la flecha nos marca. Si hay posibilidad de que un adulto reproductivo joven al año siguiente lo encontramos como un adulto vegetativo y ese es S4. Entonces, muy bien, está acá. Ok, perfecto. Aquí. F13. F13, muy bien, aquí. Cero. Ahí sería 0. 0, muy bien, Samantha, aquí. S33. S33, la probabilidad de que permanezca en esa misma categoría, muy bien. Y aquí. La probabilidad de que pasen de adultos reproductivos maduros a vegetativos. ¿Cuánto es? Samantha. Bueno, es que si hay una flecha pero no tiene el nombre, yo le pondría G43. Obviamente hay una flecha, a mí se me pasó, algo pasó cuando copié y pegué. Siguiendo la misma lógica, debería ser G43, ¿no? Como no tiene nada, pues, si le hubieran puesto 0, se los hubiera puesto bien, pero en principio sí hay un paso y debería ser G43. Muy bien, perfecto. Aquí. Cero. 0, no hay ninguna flecha que vaya desde adultos vegetativos directamente hasta juveniles. Debería ser 0, muy bien, aquí. G24. G24, hay esta flecha que va de aquí para acá. Es G24, muy bien, aquí. Cero. 0, y aquí, finalmente, S44. S44. Entonces, se fijan, no importa qué tan complicado pueden ser, qué cosas hayan encontrado en su población, que si crece y sobrevive, que si decrece porque se le cayeron unas ramas o por la razón que sea, que si tiene fecundidades todas las categorías o solamente los grandes, los chicos, no importa, cualquier ciclo de vida, por más complejo que a ustedes se les ocurra, al final de cuentas tiene que ver con transiciones entre estados, ¿no? Y eso nosotros podemos, al final de cuentas, incluirlo en una matriz como esta que estamos aquí y vamos a ver ahora que con esa matriz nosotros vamos a hacer algunas cuentas y vamos a estimar la tasa de crecimiento, ¿no? En esa matriz está metido lo que dijimos que importaba para la tasa de crecimiento, que son básicamente sobrevivencias y fecundidades. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces nada más nos falta calcular la tasa de crecimiento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, un poquito de paciencia y atención, ¿no? La tasa de crecimiento, como ya lo vimos, pues es simplemente una medida de cómo cambia la población en dos momentos diferentes. La forma más sencilla de calcular la tasa de crecimiento, si tenemos solamente dos tiempos, es pues cuántos individuos había en el tiempo 1, cuántos había en el tiempo anterior, y si yo lo divido esos dos valores, me dice qué tanto cambió la población. Por ejemplo, si yo tuviera 200 individuos en el tiempo 2, tenía 100 individuos en el tiempo 1, o sea, pasamos de 100 a 200, pues la tasa de crecimiento es simplemente 200 entre 100, 2. Y para ese tiempo, esa fue la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Esa tasa de crecimiento de la población, si bien es cierto que nos representa lo que pasó, la que nos interesa a nosotros calcular no es exactamente esa para ese periodo de tiempo, sino lo que nos interesa ver cómo crece en general la población, dados esos atributos demográficos a más largo plazo, ¿no? Eso es básicamente lo que nos interesa, pero vamos a usar este símil de cómo se calcula para calcular la otra, ¿ok? Vamos a comparar al final de cuentas nosotros tasas de crecimiento y ahorita por un procedimiento relativamente sencillo vamos a poderlo calcular.
Y aquí es donde van a venir lo de matrices, ¿no? Para calcular la tasa de crecimiento, ya sea utilizando la matriz de transición tipo Legio-Lefkovich, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos nosotros a utilizar el vector que yo le voy a llamar como NT, que es el vector de la población en el tiempo T, ¿no? Y digo un vector porque se acuerdan que estamos trabajando con poblaciones que están clasificadas y así en clases o edades, ¿no? Entonces un vector no es solamente un número. Y ese vector lo voy a multiplicar por la matriz que tiene los atributos demográficos, que es la que me dice cuántos descendientes van a dejar por descendencia y cuántos van a sobrevivir. Y yo esperaría que si yo hiciera eso, pues yo pudiera obtener lo que le pasa a mi población al tiempo siguiente, ¿no? Si queramos que pues cómo cambia la población depende básicamente de cuántos sobreviven y cuántos se mueren, pues entonces intuitivamente esto es cierto, ¿ok? Pues lo que tenemos que aprender a hacer es cómo multiplicar un vector por una matriz, ¿ok? Para fines de este esquemita que habíamos hecho, de este modelo muy sencillito, lo que yo estoy diciéndoles es que para poder saber cuál es el tamaño de la población para cada una de sus distintas clases en el tiempo T+1, lo que yo voy a hacer es multiplicar el vector en el tiempo T que tiene las distintas clases, en este caso juvenil 1, juvenil 2 y adultos, por la matriz que ya vimos nosotros que tiene las probabilidades de sobrevivencia, transición, permanencia y fecundidad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo un poco el proceso? Después ya me voy a olvidar del ciclo de vida y me voy a concentrar solamente en las matrices. ¿Sí? Pero ustedes ya saben que del ciclo de vida a la matriz es algo muy fácil de pasar. ¿Okay? Lo que dice la teoría con este método de aproximación numérica, les decía que hay dos métodos, uno analítico, que es utilizando lo que se llama como determinantes y la ecuación característica de la matriz, que no lo vamos a ver, sino por un método de aproximación numérica. Lo que dice es que si yo hago ese procedimiento, multiplicar el vector por la matriz para obtener el NT1, y lo hago varias veces, o sea, si después para el siguiente tiempo NT+2, pues otra vez agarro el vector NT en el tiempo anterior, NT+1 por la matriz para que me dé el 2 y luego el 3 y el 4, etcétera. Al principio la población puede estar oscilando, pero va a llegar un momento en que se va a estabilizar y va a crecer a una tasa constante. En ese momento, cuando la población se estabiliza y cambia a una tasa constante, ese valor de cambio es lo que me va a representar a mí efectivamente la tasa de crecimiento de la población. Ya no en un momento determinado, como fue el que hicimos al anterior, sino ya una vez que se encuentra estable, ¿no? Ya se imaginarán que si esta lambda es mayor que 1, cuando yo multiplique el vector por un valor más grande que 1, pues el valor resultante va a ser más grande que el original y me indicaría que la población va creciendo. Si la lambda fuera igual que 1, pues entonces 1 por nt debe ser igual a nt+1, la población estaría estable, y si la lambda fuera menor que 1, entonces la población tendería a disminuir, ¿no? Entonces lo que yo necesito es calcular esta lambda, que es la que me interesa. Y para hacerlo voy a tener que estar multiplicando vector por la matriz de la población un número de veces hasta que se estabilice. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio para que vean que es relativamente sencillo. ¿Okay? ¿Cómo multiplicamos un vector por una matriz? Y este es, a ver. Quedamos que yo quiero obtener este vector n en el tiempo t+1 y tiene 3 elementos. Para obtener el primer elemento, este n1 de la clase 1, lo que yo voy a hacer es multiplicar el primer renglón por el vector. ¿Cómo multiplico un renglón por el vector? Simplemente multiplicando elemento a elemento y después sumando. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo tendría que, hagan de cuenta que este vector lo acuesto y lo pongo aquí encimita, sus 3 elementos, entonces yo multiplicaría su primer elemento, n1, por p11, más el segundo elemento, n2, en este caso por 0,
más N3 por la fecundidad. Esas tres cosas sumadas es lo que me va a dar a mí el primer elemento de mi vector al tiempo siguiente. ¿Sí? Que es lo que está aquí puesto. Véanlo medio minuto y me dicen si entendieron el procedimiento. ¿Sí? Sí, profe. Profe. O sea, al final de cuentas son tres multiplicaciones en lugar de una, pero son relativamente sencillitas, ¿no? Así simplemente hay que multiplicar elemento a elemento y sumar, ¿ok? Ya se estará imaginando que entonces para calcular el segundo elemento hay que hacer un procedimiento relativamente parecido, pero en lugar de utilizar el primer renglón, ahora que estamos con nuestro segundo elemento, vamos a utilizar el segundo renglón y lo vamos a multiplicar igual por la columna. P21 por N1 más P22 por N2 más 0 por N3. ¿Sí? Y si yo quisiera calcular el tercer elemento, hago algo parecido, pero ahora utilizo el tercer renglón. Entonces sería N1 por 0 más N2 por P32 más N3 por P33. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene claro cómo puedo calcular yo estos elementos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, eso sería para pasar del tiempo t al tiempo t más 1. Les decía que eso vamos a tener que estar haciendo varias veces hasta que se estabilice mi población. ¿Ok? Entonces, para el siguiente, pues lo único que tengo que hacer es algo muy sencillo. Este que yo calculé en el tiempo t más 1, para hacer el t más 2, pues simplemente es el que yo voy a utilizar ahora como mi vector. Lo voy a multiplicar por la matriz y me va a dar el n al tiempo t más 2. Si yo quiero sacar el n para el tiempo t más 3, pues sería aquí el n del tiempo t más 2 por la matriz para que me dé el t más 3 y así sucesivamente, ¿no? Como lo diría el demógrafo Buzz-Lightyear, al infinito y más allá. ¿Ok? Entonces, fíjense, son operaciones relativamente sencillitas para calcular los tamaños de la población a distintos tiempos, y la teoría dice que cuando yo haga ese procedimiento un cierto número de veces va a llegar a estabilizarse, o sea que ya no cambia el tamaño de la población, se estabiliza en un cierto valor de crecimiento y ese es el que me interesa obtener. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora sí con datos reales. Esta es de una población de esta cactácea, una corifanta. Y es el ciclo de vida que les puse como ejemplo. Simplemente lo clasificaron en tres categorías: juveniles 1, juveniles 2 y adultos. En este caso particular es un estudio en 3 sitios diferentes. Solamente vamos a revisar nosotros los datos de uno de esos sitios. Estos datos vienen publicados en el artículo que está ahí arriba, aunque realmente la matriz está puesta en el libro de Jessica Gurevich, de Ecología Vegetal. ¿Okay? Vamos primero, antes de empezar con las cuentas, vamos a interpretar de la matriz el ciclo de vida de la población. ¿Ok? Muy sencillo. Este 0.67, en términos de probabilidades de transición, fecundidad o sobrevivencia, ¿qué significa? ¿Quién me dice? ¿Qué elemento era el que estaba aquí? Sería la Rebeca. permanencia de los individuos de la edad 1 que se caen en esa misma edad. Exactamente, lo que está diciendo es que el 67% de los individuos de la categoría 1 sobrevivieron y permanecieron en esa misma categoría. Muy bien. El 0.02. Los que pasaron a juveniles 2. Los que eran juveniles 1 y el tiempo después sobrevivieron y crecieron, y ahora los encontramos en juveniles 2. Muy bien. Ahora viene la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo de la categoría juvenil 1 se muera? Y ya no lo encontramos al siguiente tiempo.
De punto 33. De punto 30 y casi le atinamos, ¿no? El 67% sobrevivió y quedó en esta categoría. El 2% sobrevivió y pasó a la siguiente categoría. O sea, ya tenemos el 69% que sobrevivió. Y los otros ya no están aquí en esta matriz. Lo que suponemos es que se murieron, ¿no? Ni quedaron en su categoría, ni pasaron a ninguna de las siguientes. En este caso, el 31% de los individuos se mueren. ¿Sí? Y de manera indirecta, podríamos saber, si nos interesara, a nosotros calcular la probabilidad de muerte, que es la que utilizan ustedes en sus tablas de vida, por ejemplo. Las tablas de vida, de hecho, de una tabla de vida, nosotros podríamos construir sin ningún problema una matriz para analizarlas por este método. Okay. Este 0, ¿sí? Lo que nos dice es que no hay chance de que juveniles 1 pasen a adultos, ¿ok? Este punto 85. La permanencia de juveniles 2. Exactamente, la probabilidad de que juveniles 2 sobrevivan y permanezcan en la categoría de juveniles 2. Este de punto 14. El paso de juveniles 2 adultos. El paso de juveniles 2 adultos, la probabilidad de que eso ocurra. Ajá, y entonces me dicen cuál es la probabilidad de que se mueran los juveniles 2. ¿Sería de punto 01? Del punto 0,1 o el 1%. ¿Ok? Muy bien. Este punto 87. Permanencia de adultos. Permanencia de adultos, el 80%, 87% de los adultos sobrevive y queda como adulto. Y este es 0,56. Dice qué significa. ¿Sería la fecundidad? La fecundidad y punto 56, ¿cómo lo interpretamos? ¿Se acuerdan el otro que vimos, que era 1? ¿Cómo lo interpreté? ¿Qué decía que era? Podría ser que de los punto 14 individuos que teníamos pasados, tienen en promedio 4 descendientes cada uno. No. Va por ahí, pero no. Lo que dice es que en promedio, cada individuo adulto, o sea, de la categoría 3, deja 0,56 individuos de la categoría 1, o sea, de juveniles 1. Acuérdense que es la contribución promedio de un individuo de una cierta clase a otra, en este caso, vía la fecundidad. En el ejemplo que pusimos, cada uno dejaba al menos un descendiente. Aquí cada adulto deja menos de una planta cada año. ¿Sí? 0,56 nuevas plantitas al siguiente año. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo el mundo vamos bien? Esta es la matriz que vamos a usar para nuestras cuentas. ¿Ok? Entonces ya tenemos una matriz, que es esta, de cómo vamos a trabajar. Vamos a suponer que vamos a empezar con un vector n en el tiempo 0, que tiene 10 individuos juveniles 1, 10 individuos juveniles 2 y 10 adultos. Y pues lo que vamos a hacer es tratar de calcular el vector al tiempo t más 1. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Cómo calculamos el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo entre todos. Para este primer elemento, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué multiplicación tengo que hacer? Indra, ayúdanos. Tendría que ser punto 67 por 10 por... Más. Es el primer elemento, 1 a 1. Y luego, Y luego sería sumando. más 0 por 10 Ajá. más punto 56 por 10.
Exactamente, agarramos el primer renglón, lo multiplicamos por la columna elemento a elemento, 0.67 por 10 más 0 por 10, en este caso es 0, más 0.56 por 10. Si hacen esas cuentas, en el primer caso le sale 6.7, en el segundo 10 por 0, 0, y en el tercero 10 por 0.56 les da 5.6, suman las 3 y les da 12.3. Según este modelo, dadas estas probabilidades de sobrevivencia y fecundidades, al siguiente tiempo tendrían 12.3 individuos de la categoría 1. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, quiero que me hagan cuántos individuos esperaría tener ahora en la clase 2 y en la clase 3. Tratan de hacer las cuentas, ahorita las revisamos, por favor. Vamos a dar un par de minutos. ¿Sería 8.7 en la 2? ¿Ya lo hiciste tan rápido? Muy bien, Sí. 8.7. Bien. Vamos a ver si a alguien le sale una cosa diferente, pero bien. Para el 3. Cuando alguien tenga el de 3 me avisa. Me salió 10.1. 10.1. Ok. Pues vamos a revisarlos. Entonces 8.7 y 10. ¿No? Este fue el primero que hicimos. Ya vimos que salía 12.3. El segundo, como bien me dijeron, 8.7, que es básicamente 10 por 0.02, que es 0.2, más 10 por 0.85, 8.5, más 10 por 0, 0, 8.7, perfecto. Y el tercero me dijeron que 10.1, ¿verdad? Efectivamente, que es multiplicar 10 por 0, más 10 por 0.14, más 10 por 0.87, 10. Muy bien, ya saben multiplicar matrices con vectores, muy bien. Si yo sumo esos tres, 12.3 más 8.7 más 10.1, me da 31.1. ¿Sí? Yo tenía en el tiempo anterior 30 individuos. O sea, pasé de 30 a 31.1. La población creció en ese intervalo de tiempo. ¿A qué tasa creció mi población? Pues simplemente para calcularlo es dividir 31.1 entre 30. Y eso me daría un multiplicador, así se le llama en matrices, un multiplicador del tiempo 0 al tiempo 1. Pero creció. Esperamos que ese multiplicador es mayor que 1, ¿no? Si así se mantuviera, pues lo que digamos es que esa población de manera natural estaría creciendo. Si ese multiplicador fuera menor que 1, lo que diríamos es que la población de manera natural iría disminuyendo en su tamaño. ¿Sí? Si se fijan, pues esto es lo que tenemos que hacer, aunque lo vamos a repetir varias veces, pero el procedimiento básico es este. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Esto es lo que le van a encargar que hagan ustedes en un ejercicio para sus tareas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? No, profesor. Entonces, eso mismo que acabamos de hacer, yo lo hice en una hoja de Excel muy sencilla. Entonces, yo tenía el tiempo 0, 10, 10, 10. Y para calcular el tiempo 1, pues fue lo que hicimos, ¿no? Agarrar para este primer elemento, pues era este elemento por 0.7, más este por este, más 10 por 0.56, me dio 12.3. Para el de 8.7 lo mismo. Este vector por el segundo renglón. Y para el 10.1, este vector por el tercer renglón. Para calcular el N2, hago algo básicamente igual, pero ahora utilizo el n del tiempo anterior, o sea, el 12.3, 8.7 y 10.1 que calculé. Si ustedes hacen 12.3 por 0.67 más 8.7 por 0 más 10.1 por 0.53 les da 13.9, que es este elemento. Este segundo elemento sería este vector por este renglón,
y les daría 7.66. Y el tercer elemento sería este vector, el n anterior, por el tercer renglón. ¿Sí? Y con eso podría tener yo mi n2. Para el n3 haría lo mismo, pero utilizo el vector anterior, el de 13.9, 7.64 y 10.01, lo multiplico por la matriz y me da el n3, y así lo puedo hacer para n4, para n5, para n6, para n7. Aquí le hice simplemente oculté columnas, yo hice nomás una simulación hasta el tiempo 50, el tiempo 48, 49 y 50. ¿Ok? Veamos lo que pasa con los tamaños de la población. Empecé con 30. El siguiente tiempo, como ustedes bien calcularon, 31.1. O sea, la población creció. Al siguiente tiempo, mi tamaño estimado fue 31.54. La población creció. Pero si se fijan, al tiempo 3, el estimado fue 31.46, se redujo con respecto al anterior, después 30.97, 30.18, 29.17, 28.02, y se seguía disminuyendo. ¿Ok? La tasa de crecimiento o el multiplicador, ese que calculamos, si ustedes dividen 31.1 entre 30, les da 1.0367. Si dividen 31.54 entre 31.1, les da 1.042. 1.0142. Si dividen este entre este, punto 9974, se fijan que ya se redujo. El siguiente, punto 9842, punto 9745, punto 9666, 9604. Y si lo siguen haciendo, va a llegar un momento en que el cambio se mantiene constante, punto 9372. Les decía que cuando ya no cambia esta tasa de crecimiento estimada, este valor es el de la tasa de crecimiento de la población, punto 9372, ¿no? Al principio, así, aquí está graficado cómo estaba la lambda, y más o menos como en el tiempo 18, 19, ya se mantuvo constante. Yo hice 50 cuentas, nada más, pero realmente pude haberme detenido en el 20 y no pasaba nada. La población aparentemente crecía, pero después claramente disminuyó. Ajá. Y aquí está para cada uno de ellos. Una cosa importante es que este resultado que acabo de sacar ahorita de la tasa de crecimiento, punto 9372, es independiente de cómo haya iniciado yo mi población. Yo empecé con 10, 10, 10, pero pude haber empezado con 25 y 10. Y al final de cuentas iba a llegar al mismo resultado. Pudo haber tardado un poco más de cuentas o un poco menos, pero iba a llegar eventualmente al mismo resultado. Esta es una ventaja grande de estos modelos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo calculamos este valor que es el que me interesaba? ¿Vamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? Dos cosas importantes. Si esta población me interesara a mí porque me interesa para conservación y yo encuentro que su tasa estimada de crecimiento es 0.9372, pues yo diría, Houston, tenemos un problema. Porque si no hago algo, esta población va a desaparecer de manera natural. ¿Ok? Si yo soy conservacionista, algo tendría que hacer para aumentar mi tasa de crecimiento de la población. ¿Sí? Si hubiera salido que la lambda era mayor que 1, diría, pues la población está saludable, está creciendo bien, se mantiene sin problemas en ese sitio. ¿Ok? Una cosa importante que está aquí marcado con amarillo, que vamos a usar para el siguiente paso, es este que yo marqué como una columna W, que se llama así, un vector W, que se le llama la estructura estable, en este caso, de clases de tamaños o de estados de desarrollo. ¿Qué es la estructura estable? Lo que dice es que una vez que la población se estabiliza en un cierto crecimiento, la proporción de cada una de las clases es la que me está marcando este vector. O sea, yo tendría el 59% de individuos en la clase 1, que son juveniles 1, el 13% de individuos en la clase 2 y el 28% de individuos en la clase 3. ¿Okay? ¿Cómo calculo esto? Pues muy sencillo. Simplemente divido el número
de individuos que tengo en esa clase entre el total de individuos en ese tiempo, 1.1 entre 1.89 me da 0.56. Para el segundo es 0.25 entre 1.89 me da 0.13 y el 0.53 entre 1.89 me da 0.28. ¿Ok? Lo pude haber hecho en cualquier momento una vez que ya se hubiera estabilizado mi población. Este vector W lo vamos a utilizar nosotros para las siguientes cuentas. Si yo hubiera empezado mi N0 con esta estructura, pues prácticamente en un tiempo ya estaría yo con el verdadero valor de la lambda, ya no cambiaría nada. Como esto no lo sé hasta que haga mis cuentas, pues empiezo con cualquier valor arbitrario y sé que eventualmente voy a llegar ahí. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, fijan, yo ya sé cómo calcular la tasa de crecimiento, que es este valor, que es el que yo estaba buscando. ¿Qué tuve que haber hecho? Pues tuve que hacer un poco de trabajo de campo, ir en un tiempo, marcarlas, ir al siguiente tiempo, ver qué había pasado con esos individuos, si sobrevivieron, crecieron. Tuve que haber tenido alguna estimación de la fecundidad, que en esta planta seguramente conté cuántos frutos produjo, cuántas semillas tiene cada fruto, hice un experimento de germinación y establecimiento para ver cuántos de esas semillas se traducían en juveniles adultos. Esos datos los incluí en una matriz como esta que está aquí, sencillita. La meto a mi Excel, hago unas cuantas cuentas, que puede ser relativamente sencilla esta programación de estas operaciones y lo itero un número grande de veces y encuentro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, ¿No? profe. ¿Vamos bien? Bueno. Bien. Entonces la pregunta de los 64,000 pesos, ahora sí para ustedes, biólogos conservacionistas, es, imagínense que ustedes, esto que acabamos de hacer es de una población que les interesa. Llámese, no sé, en México, como decían alguna vez, que a mí me interesa el águila real. El águila real que les interesa, quizá a algunos les interesan los pandas, quizá a algunos les interesan pues, alguna lagartija, alguna especie de murciélago, pues alguna especie que les interesa. Ustedes hacen el estudio demográfico, un año en este caso, y les sale que su población tiene tasas de crecimiento negativas. O sea que si no hacen algo, esa población va a desaparecer, ¿no? La segunda pregunta y la más importante es, ¿y qué hago para que mi población no desaparezca? ¿Cómo le hago para subir de manera más eficiente la tasa de crecimiento de mi población para llevarla al menos a un valor de 1? ¿Quién me dice? ¿Ustedes qué se les ocurre que se le podría hacer a estas plantitas primero para hacer que la población tenga tasas de crecimiento más altas? ¿Quién me dice? Rebeca, dinos qué harías tú para que no se nos extinguiera esta planta. Tal vez podría ser procurar más a los juveniles 2 que pasan a adultos. O sea, tú lo que me estás diciendo es que habría que buscar algo para que los juveniles crezcan más y pasen a adultos. O sea, lo que me estás diciendo es ver cómo le hago para que este de 0.14 sea más grande. A lo mejor hoy tengo que ir y regarlos y apapacharlos bien para que sobrevivan y crezcan. Eso es lo que me dices. Sí, porque, bueno, según yo, si logramos, bueno, siendo los adultos los que dejan descendencia, pues si logramos que más lleguen a ese estadio de vida, pues podrían aumentar los números de individuos que dejan. Muy bien, entonces se fijan, ella propone de alguna forma, no sé si sea práctico o no, pero esa es otra cosa, si pudiéramos hacer que este 0.14 fuera más grande, lo que ella dice es que eso podría hacer que la tasa de crecimiento se aumentara. Bien, Rebeca. Isaac, ¿a ti qué se te ocurre hacer?
Pues a mí se me ocurre que tendríamos que buscar en qué momento esta planta tiene un mayor índice de reproducción y sería en ese momento donde tendríamos que enfocarnos. ¿Pero qué harías en particular? Mm, a ver, no, diga. O sea, tú lo que estás diciendo es, intuitivamente, por lo que entiendo, que habría que hacer algo con las fecundidades, ¿no? Ajá, sí. Sí. Ahora dime en concreto qué es lo que harías, qué se te ocurre hacer. Podría ser aumentar pues los nutrientes para esta planta para que tenga una mayor fecundidad o algo así. Ok. Muy bien, lo que me estás diciendo de alguna forma es que si pudiéramos hacer que este valor de 0.56 se hiciera más grande, a lo mejor con eso incrementamos la tasa de crecimiento de la población. ¿Cómo se te ocurre a ti? Pues quizá darle vitaminas a los adultos para que tengan más flores o más frutos. Muy bien. Bien. Indra, ¿a ti qué se te ocurriría hacer? Es que, pues también, como dijo mi compañera Rebeca, el procurar a la transición de jóvenes a adultos para que la contribución promedio de individuos sea mayor. Ok, o sea, tú se te ocurre lo mismo. Y en el campo, en la vida real, ¿cómo se te ocurre hacerlo? A mí se me ocurrió que decir ponerles casi agüita, fertilizante. No sé si ponerles unas mallas para que no se los lleven o algo por el estilo. ¿A Pues ti sí, sería cómo como te... cuidarlo de, pues de quizás algunos organismos que puedan ser como plagas para ellos o que sean considerados como un riesgo para ellos y así poder promover pues, su permanencia. ¿Eh? O sea, tú cuidarías a los individuos juveniles, entonces es lo que me estás diciendo, para que lleguen adultos más. Ok. Fernanda. ¿Qué se te ocurre hacer? Pues sí, sería eso como cuidarlo de agentes externos, em, ajá, que pudieran tener alguna, bueno, cuidarlo de que se pudieran infectar con alguna plaga. Ok. Vale, estamos viendo en la probabilidad o de sobrevivencias o de transición al siguiente estadio. Ok. ¿Dónde se le ocurre que puede uno llevarse frutos y producirlos en el invernadero, producir muchas plantitas y después reintroducirlos? Si yo hiciera eso, ¿qué casilla de la matriz estaría modificando? ¿Quién? ¿Quién? Los nacimientos. Las contribuciones de adultos o de cualquiera de las categorías que dejan descendencia, que en este caso no solamente los adultos, a juveniles. ¿Cómo? Pues de manera un poco artificial. Hago que las produzco en invernadero y después, ya que son juveniles uno, pues las paso a este campo, ¿no? Y ya pues a ver qué les pasa a las pobrecitas. ¿Ok? Entonces, se fijan, lo que estamos diciendo es que hay varias alternativas que se les pueden ocurrir, ¿no? Algunas claramente pueden ser más complicadas de hacer, ¿no? Imagínense estar buscando todas las plantas y ponerles ahí su policía para que no se las coman, puede ser un poco difícil. O si estamos en un sitio muy alejado, llevarles agua o llevarles fertilizante puede ser difícil, etcétera, o el insecticida para que no se lo coman las plagas, etcétera, ¿no? O el reintroducir o el producirlas en invernadero y demás, ¿no? Entonces ya se imaginarán que, dado estas opciones, yo tendría que tener una forma para poder medir cuál de esas alternativas es más eficiente, cuál es más eficaz para aumentar la tasa de crecimiento de la población, y la que me dé que es más eficaz, o sea que si yo la modifico, realmente eso cambia la tasa de crecimiento, debería ser la que fuera mi primera opción
en este caso para conservar especies. Y aquellas que yo encontrara que no afectan nada a la tasa de crecimiento, pues ni siquiera tendría el caso de que yo las intentara tratar de hacer eso en campo, ¿no? Porque a lo mejor nada más estoy gastando tiempo y recursos, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver en lo que resta de la sesión es cómo le hago yo para tener información sobre cuál de estos elementos de la matriz es el que tiene más efecto sobre la tasa de crecimiento. ¿Ok? Que sería, además de la tasa de crecimiento, lo que realmente se necesita o se calcula cuando uno hace un estudio demográfico de una planta o de una población de plantas o de animales. Eso que acabamos de decir, traducido en términos de la jerga de las matrices, es calcular la sensibilidad, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad? Pues es una medida de qué tanto cambia, en este caso la tasa de crecimiento, el eigenvalor, con respecto a cada una de las casillas de la matriz. Ya quedamos que la tasa de crecimiento pues depende de todos los elementos de la matriz. Eso es en términos generales lo que se llama sensibilidad. Ya se están imaginando que si hay un elemento de la matriz, no sé, la fecundidad o alguna sobrevivencia, permanencia, que si yo lo modifico poquito, cambia mucho la tasa de crecimiento, es un buen candidato para trabajar con él. Y si hay elementos en que aunque yo le cambie mucho, no afectan prácticamente nada la tasa de crecimiento, pues son malos candidatos para que yo los utilice en cualquier programa de conservación humana. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea? Formalmente, eso es sensibilidad y hay dos formas propuestas para medir sensibilidad en matrices, ¿no? La sensibilidad de cada elemento. Uno que es la sensibilidad sensu stricto, que simplemente lo que dice en esta expresión, no se espanten, pero es cómo cambia lambda con respecto a los elementos de la matriz. Como lambda depende de muchos elementos, por eso es que la derivada parcial de lambda con respecto a la derivada parcial de cada elemento, ¿no? De un elemento S y J. No se me espanten. Ahorita vamos a ver que no va a tener que calcular derivadas ni nada por el estilo. Es una fórmula bastante más sencilla. Esta es una forma de calcular sensibilidad. No es la que se utiliza normalmente porque tiene algunas características que son difíciles de interpretar. La que se utiliza normalmente es otra medida de sensibilidad que se conoce como la elasticidad, que lo que hace es cuantificar el cambio proporcional, entonces va a ser muy fácil interpretarlo, en la tasa de crecimiento resultado de un cambio pequeño en un elemento de la matriz, ¿no? Entonces la interpretación va a ser realmente muy sencilla. Tiene una fórmula un poco fea, pero vamos a ver que las cuentas, una vez que lo hagamos en la vida real, es relativamente sencilla, ¿no? Y van a ser puras multiplicaciones y sumas, ¿ok? ¿Cómo le hago para hacerlo? Lo que estoy diciendo es que primero tengo que calcular la sensibilidad. Si te fijan, la E y J, lo que tengo que hacer es calcular la sensibilidad y después multiplicarlo por el elemento de la matriz entre su tasa de crecimiento. Entonces vamos a calcular primero la matriz de sensibilidad y después de ahí calcular la matriz de elasticidad. La sensibilidad, que ya vimos que esta fórmula horrible, pero se calcula muy fácil con esta otra expresión, ¿no? Que dice que la sensibilidad de un elemento IJ, ya saben que el I es el renglón y J es la columna, o sea, la sensibilidad de un elemento que esté en el I-ésimo renglón y en la J-ésima columna, simplemente va a ser el producto de dos cosas. El elemento I del vector V, que todavía no sabemos qué es, pero ahorita lo vemos, por el elemento J del vector W, que ya sabemos cuál es el vector de la estructura estable, que sabemos que eran 3 estados, ¿ok? Y eso que nos salga ahí, lo vamos a dividir entre lo que se conoce como el producto punto de los vectores W y V, que ahorita lo vamos a calcular, ¿no? Entonces ahorita se fijan, para calcular la sensibilidad, lo que yo necesito es calcular este vector V, ¿ok? Y hacer esta operación. Ya vimos que el vector derecho W se obtiene de la matriz original, haciendo el procedimiento que ya lo vimos hasta alcanzar la estructura estable. El vector izquierdo V se obtiene por el mismo procedimiento, igualitito, pero vamos a utilizar no la matriz original, sino la matriz transpuesta. ¿Ok? No se espanten, ahorita vamos a ver qué es la matriz transpuesta.
La matriz traspuesta es la matriz original, pero los renglones son sustituidos por las columnas. Entonces, fijan, este es el primer renglón, 0.67, 0 y 0.56, y ahora ese es mi primera columna. Mi segundo renglón va a ser mi segunda columna y mi tercer renglón va a ser mi tercera columna. Si se fijan, es una matriz simplemente donde le cambiamos los renglones por las columnas. Y decíamos que si yo hago el mismo procedimiento que había hecho con la matriz original para obtener W, si yo hacía lo mismo, pero con la matriz traspuesta, voy a obtener el vector V. El vector V se conoce como el vector del valor reproductivo y se interpreta como la contribución potencial que podría tener un individuo de la clase que estemos tratando a lo largo de su vida. Entonces, no es una medida de la fecundidad, es una medida de la contribución potencial a lo largo de su vida. Por eso es que si ustedes se fijan, el valor que tiene mayor potencial es la clase 2, aun cuando esa clase no se reproduce. Pero vamos a ver un poco cómo lo interpretamos. Lo que dice es, si tú estás en la clase 1, tienes un valor potencial chiquitito. ¿Por qué? Porque casi todos se mueren. Pues la probabilidad de que un individuo cualquiera de la clase 1 deje descendencia es bajísima. Pues su potencial es chiquitito. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Por eso es que le salió tan chiquito. De la clase 2, si se fijan, es el que tiene más alto. Aunque no se reproduce directamente. Pero, si ustedes ven, muchos, o sea, una vez que llega aquí, el 99% o permanece en su clase un tiempo o pasa a la siguiente. Lo que está diciendo es que prácticamente todos estos eventualmente van a dejar descendencia. Por eso es que su potencial es el más grande. Y en cambio los adultos, que son los que sí se reproducen, pero hay un 13% que se mueren. Una vez que llegaste adulto, pues tu potencial ya es un poco menor. ¿Sí? Sí me interpretan lo que le estoy llamando con el reproductivo, que es simplemente como su contribución a futuro, vamos a decirlo así. ¿Ok? Y ya vimos lo que significaba el doble. Otra cosa interesante que ustedes pueden ver de esto. Esta es la matriz traspuesta, este es el N0, usé el mismo que en el caso anterior. Y si ustedes se fijan, los valores de las sumas, utilizando la matriz traspuesta o la matriz original, son iguales, idénticas. Y los valores de la lambda calculados con la matriz original o con la matriz traspuesta son los mismos. ¿Sí? O sea, la matriz original y traspuesta son básicamente lo mismo en términos de las cuentas que yo quiero hacer, pero una me sirve para calcular el vector W y otra me sirve para calcular el vector V. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Si ustedes lo hacen en Excel, pues es casi lo mismo, nada más tienen que sustituir los valores de la traspuesta y les va a dar en automático. Si ya tienen todas las operaciones, estas partes programadas, pues es casi en automático que les calcula también el vector V. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces ya habíamos visto, S y J es multiplicar un elemento del vector V, que ya sabemos cómo calcularlo, un elemento del vector W, que ya sabemos cómo calcularlo, y el producto punto es simplemente una multiplicación elemento a elemento de esos dos vectores, ¿no? Entonces, agarramos el primer elemento, punto 586 por su primer elemento, punto 044, más su segundo elemento, punto 134 por punto 589, más el tercer elemento, punto 28 más punto 367. Les da 0.26. Es una constante, básicamente. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular la sensibilidad. Necesitamos los vectores y necesitamos el producto punto. Ahorita no lo vamos a usar, ¿no? ¿Cómo calculamos nosotros, por ejemplo, el primer elemento, la sensibilidad de esta primera casilla? Según lo que dice la fórmula, agarro el primer elemento del vector V, punto 044, lo multiplico por el primer elemento del vector W, punto 586, y la divido entre el producto punto 2076, y me da 0.1244. Esa sería la sensibilidad de este primer elemento de la matriz. Si yo quisiera la sensibilidad del elemento 3,2, por ejemplo, este punto 14, pues agarro el elemento 3 del vector V, punto 367,
por el elemento 2 del vector W, punto 134, y lo divido entre esa constante, punto 2076, y me da este valor. ¿Sí? Y así lo tendría que estar haciendo para todos. Me sale una matriz de sensibilidad absoluta, como la que ustedes tienen aquí abajo. Les decía que esta medida de sensibilidad no se utiliza por la razón de que incluso les da valores a casillas que no existen en el ciclo de vida, ¿no? Y entonces es difícil interpretar. Casi les diría, si las plantas pudieran pasar de la categoría 1 a la 3 de manera automática, sería muy importante. Sí, está bien, pero eso no me sirve para fines prácticos, no me sirve. No lo puedo hacer, ¿no? A menos que la mute o algo por el estilo. ¿Okay? Por eso es que la matriz de sensibilidad no se utiliza para interpretar directamente las fases del ciclo de vida más importantes, sino como un paso intermedio para calcular las elasticidades, que es la que sí nos va a interesar. ¿Okay? ¿Qué es esto? La elasticidad simplemente de una cierta casilla la obtengo utilizando la matriz que yo ya calculé, y cada elemento simplemente lo voy a multiplicar por el elemento de la matriz original entre la tasa de crecimiento que también ya calculamos nosotros, ¿no? Entonces yo necesito para hacerlo la matriz original, la matriz de sensibilidad que yo ya calculé y la lambda. Entonces, pues muy sencillo. La elasticidad, por ejemplo, del elemento 1,1 de este primer elemento, simplemente es ese elemento, 0.67 por la sensibilidad de ese elemento, 0.1244, entre la tasa de crecimiento estimada, 0.9372, y me da 0.0889. El elemento 3,2, o sea, el de este, la elasticidad de aquí, es pues simplemente multiplicar este valor por el valor de su sensibilidad entre la lambda y me da 0.0355. ¿Vamos bien? ¿Alguien se me ha perdido en las cuentas? Ya voy a dejar casi de hacer cuentas, nada más. ¿Alguien sí tiene problemas en cómo calcular la elasticidad? No, profe. ¿No? Si yo hiciera eso para todas las casillas, y esto es lo que nos va a interesar un poco, es yo podría calcular la matriz de elasticidades. Y ahora sí, esta matriz yo sí la puedo interpretar directamente para ver qué casilla es la que es más importante para el ciclo de vida de la especie que estoy trabajando. Aquellos valores que tengan elasticidades más grandes son aquellos valores que si yo los modifico, afecto más la tasa de crecimiento de la población. Aquellos valores que tengan elasticidades bajas, lo que dice es que aunque yo lo modifique o lo modifique mucho, no voy a afectar de manera importante la tasa de crecimiento de la población. Y por lo tanto, no serían mis candidatas para yo utilizarlas en un programa de conservación o de manejo. ¿Sí? Ok. Viendo esa matriz, ahora díganme cuáles serían sus transiciones, sus pasos en el ciclo de vida más importantes para que yo optara para modificarlos y con eso es hacer que mi población crezca. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los que tienen los valores de elasticidad más grandes? ¿Sería la permanencia de adultos y de juveniles 2? Exactamente. Lo que me dice es que si yo quiero que la población, modificar mi tasa de crecimiento, yo tendría que centrarme en la permanencia de individuos adultos o de individuos juveniles 2, porque son los estadios del ciclo de vida que más peso tienen en la tasa de crecimiento. ¿Sí? De la población. Y cosa curiosa, ¿se acuerdan que habíamos visto? Si yo trataba de hacer que más rápidamente pasaran a la clase 2, que era esta transición, lo que me dice es que es poco sensible a la tasa de crecimiento. O sea, mis esfuerzos para hacer que crecieran rápidamente de manera intuitiva
no son lo más efectivo para modificar mi tasa de crecimiento de la población. Tiene una elasticidad chiquita. Dicho de otra forma, tendría que incrementar mucho ese paso para que realmente tuviera efectos. La otra estrategia, que era aumentar la fecundidad, ya sea vía apapacharlas para que produjeran muchos flores, frutos, etcétera, o con experimentos de trasplante, lo que me dice es que tampoco es una medida muy efectiva, porque tiene poquita elasticidad. Yo tendría que incrementar muchísimo la fecundidad, o sea, la descendencia, el paso a juveniles 1, para que realmente se viera afectada mi tasa de crecimiento de la población. ¿Sí? Entonces ya vamos nosotros como guiando más nuestra acción a cuáles deberían ser aquellas partes del ciclo de vida que son más útiles en términos de modificar la tasa de crecimiento de la población. Entonces ya saben ahora bien, pues, qué tan fácil o qué tan difícil, pues puede ser quizá otra pregunta, ¿no? Si la opción más efectiva es muy difícil de implementar en la vida real, pues a lo mejor se tendría que ir a la segunda más importante. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, ya estamos midiendo con la matriz de elasticidad las contribuciones relativas, porque la suma de todas las elasticidades me da básicamente uno. ¿Ok? Ya vimos entonces un poco cuáles serían las implicaciones de interpretar esto en el ciclo de vida. Hasta aquí vamos bien. Y si me dijeras ahorita, a mí, lo que tendríamos que hacer es efectivamente, hay que proteger que no tanto la sobrevivencia como la permanencia de individuos juveniles y adultos. ¿Cómo? Pues a lo mejor sí hay que declararlo como de alguna forma protegerlos, quizás hacer algunas exclusiones, no sé, algo por el estilo, que eso es lo que en términos demográficos le va a servir más a la población, más que tratar de estar sembrando nuevas plantulitas. ¿Ok? Esto pues ya esta información pues claramente es muy importante para hacer programas de conservación o manejo, ¿no? Por ejemplo, este es el estudio demográfico de una biznaga, le dicen biznaga burra, algunos le dicen tormento azteca, otros le dicen barril, simplemente es una especie amenazada, es una especie que se sigue utilizando, aunque ya es ilegal, para producir el dulce de acitrón. Es una especie en la norma oficial mexicana, y esta investigadora, Cecilia Jiménez, ahora trabaja en la UAM, antes hizo su doctorado en la UNAM, pues hizo el estudio demográfico y hizo todo lo que acabamos de ver nosotros, su ciclo de vida, y encontró cuáles partes del ciclo de vida eran las más importantes que se tenían que prestar atención para hacer que esta población pudiera tener tasas de crecimiento positivas, ¿no? Seguramente ustedes han oído el caso de las tortugas marinas, que son también especies importantes. ¿Qué se hace para conservar a las tortugas marinas? ¿Me pueden decir? Es uno de los tortugueros, ¿no? Que cuidan los huevos. Exactamente. Una estrategia de conservación, que es la que se utiliza más frecuentemente, es cuando las tortugas llegan y ponen sus huevos en la playa, pues va uno rápidamente, los saca y se los lleva a poner en un lugar seguro. Lo que estamos diciendo es que esa estrategia de conservación se basa en incrementar la contribución de los individuos grandes a individuos pequeños vía la fecundidad. ¿Ok? Pero no es la única forma de conservar a las tortugas. Puede ser que el problema principal esté en pues, la mortalidad de las mamás antes de que lleguen a la playa. Entonces, ¿cuál es más efectiva? Pues tendríamos que hacer un estudio demográfico como el que acabamos de hacer y ver las elasticidades de las etapas, las distintas etapas en el ciclo de vida, y pues con eso decidir cuál es la mejor. Por supuesto que la de soltar tortuguitas es en términos de cultura ambiental es muy interesante. Te conecta con las tortuguitas, pero a lo mejor demográficamente no es la más importante, sino pues evitar que las casen cuando están cerca de las playas para eso, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas lo que quiero decirles es que este tipo de estudios tiene mucha utilidad en cuestiones de conservación
de manejo de las poblaciones. ¿Ok? Si ustedes creían que estos estudios son relativamente raros, pues déjenme decirles que no. Son más o menos comunes. Esta página del compadre y la comadre, ya se imaginarán que el compadre y la comadre, los nombres, es porque un mexicano estuvo involucrado cuando se empezó a hacer, ¿no? El compadre es una base de datos para plantas y la comadre es una base de datos para animales, por eso es la P y la A, básicamente. Y se fijan, en esta página hay información de 755 especies de plantas y de 415 especies de animales donde se han hecho modelos demográficos matriciales para calcular sus tasas de crecimiento, ¿no? Y ahí dicen el número de matrices que han hecho, porque puede ser que para una misma especie tengamos más de un año, tengamos o en varios sitios, por eso es que hay más, ¿no? O sea, hay muchos, ¿no? Y se utilizan, por ejemplo, en el caso del compadre, para plantas superiores, que es la mayor cantidad, pero también para algas y para hongos se han hecho estudios demográficos. En el caso de animales, se han hecho para animales, bacterias, virus, ¿no? Y aquí hay una lista, por ejemplo, de plantas, de epífitas 41, hongos 6, lianas 2, líquenes 1, palmas 44, arbustos 72, suculentas 50, les gustan las cactáceas y esas cosas, árboles 135, etcétera, ¿no? Y de animales, pues también hay un chorro. 12 de anfibios, de una araña, 83 de aves, 12 de braquiópodos, hay 11 de insectos, 121 de mamíferos. O sea, hay muchos estudios demográficos y eso ha permitido hacer ya algunas como generalizaciones de cómo se comportan en general las plantas y los animales en términos de sus tasas de crecimiento y sus elasticidades y fecundidades. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ya prácticamente acabo. Nada más falta un penal chiquitito. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, el objetivo principal de un estudio demográfico era calcular la tasa de crecimiento. Efectivamente, ya vimos cómo se calcula y calcular las matrices de sensibilidad y elasticidad, aunque la que realmente utilizamos es la matriz de elasticidad. Pero, dado que, pues ustedes saben, las plantas entre año y año, pues hay veces años lluviosos, hay años secos. Una planta, si la agarramos en la ladera, se puede comportar de manera diferente si la agarramos en la parte baja o en la parte ya como de la loma, etcétera. Entonces, lo que nosotros estaríamos pensando es que este valor de lambda que realmente nosotros calculamos, con mucho trabajo, pero que nosotros calculamos, realmente tiene cierta incertidumbre en sus valores. Así como en los que haya llevado un curso de estadística, tiene un intervalo de confianza entre qué y qué posibles valores. Nosotros calculamos uno, era 0.9372, pero seguramente pudo haber sido un poco más grande o un poco más pequeño si hubiéramos considerado la variabilidad espacial o temporal que existe en las poblaciones. ¿Okay? Entonces, ahora prácticamente es que hagas una estimación de los intervalos de confianza. Y hay varios métodos para hacerlo, no los vamos a ver aquí, pero se reportan cosas como estas que sí van a ver ustedes, que lo van a revisar en el curso, donde además del valor de la tasa de crecimiento, calculan los intervalos de confianza, ¿no? Y eso les da una perspectiva un poco diferente, porque pongas este año, ¿no? El año 2003-2004, la lambda que les había salido parecía negativa, pero cuando calculan el intervalo de confianza, lo que dice es que bien pudo haber sido 1, entonces no tienen por qué preocuparse tanto, ¿no? Y hay veces en que la tasa la tienen como positiva, pero realmente lo que dice es que la población prácticamente se comporta casi de manera estable. ¿Okay? Entonces ahora sus valores en general pues, tienen que ser la tasa de crecimiento, los valores de elasticidad y los intervalos de confianza. Tenemos un poquito de tiempo. Sí, sí, nada más que de repente se te congela un poco la transmisión. Ok, entonces nada más les voy a platicar de un estudio donde lo usamos no para cuestiones de conservación, manejo y nada, sino un estudio simplemente para estudiar con esta herramienta una interacción ecológica. Es un sistema que trabaja su maestra Alicia,
en general con sus alumnos, por si les interesa y quieren empezar a hacer cosas, trabajar en este sistema, para que lo vayan conociendo, ¿no? El sistema que ella lleva un buen rato trabajando está todo asociado a esta planta. Esta planta que está aquí es una cactácea muy común en las zonas áridas del centro de México. Se le conoce comúnmente como garambullo. Y la gente localmente lo aprecia mucho por distintas razones. Una de ellas lo utiliza como cerca, lo utiliza como leña, y sus frutos en la temporada, más o menos, que de hecho ya va a ser casi, más o menos en abril, mayo, sus frutos son muy codiciados, ¿no? Uno va caminando y pues ve los frutos y se los come, ¿no? Son dulcecitos, muy sabrosos. Okay. Esta planta tiene, y la utiliza por eso, tiene asociado muchas otras especies, ¿no? Interactúa con muchas especies, ya se está imaginando, desde cosas como las aves, insectos que llegan a sus flores, a muchos animales que dispersan sus frutos porque se los comen y luego van, las dejan por todos lados sus semillas, pero en particular lo que han estado estudiando ellos tiene que ver con algunos artrópodos que se encuentran asociados a esta planta. En particular, dos que han trabajado más en detalle son dos especies de fitófagos. Este es uno de ellos, que está aquí, que pues como todo buen fitófago, pues se alimenta de las plantas. ¿Okay? Estas se le llaman escamas. Estos fitófagos tiene dos especies al menos que han estado estudiando, pero tiene una cosa interesante. Una de ellas, la que se conoce como la escama blanda, que es esta que está aquí, es una escama, es una planta que está asociada a una hormiga, una especie de hormiga, la hormiga escamolera. Aquellos que sean de la zona de Hidalgo o que sean afines a comida gourmet, seguramente han comido los escamoles, que son fases larvarias de esta especie de hormiga, ¿no? Pero lo interesante es que esta hormiga escamolera atiende a esta población de escamas. Cuando digo atiende, lo que digo es que las cuidan, porque esta población de esta especie produce un líquido azucarado que les sirve de alimento a las hormigas. ¿Okay? Entonces, pues le conviene a las hormigas que estén en buenas condiciones estas poblaciones de escamas, entonces las cuidan. Dicen que las apapachan y las atienden, etcétera, para estarse alimentando de ellas. Es como si fueran sus borregos, ¿ves? Tienen sus rebaños de escamas, ¿ok? Pero también a estas escamas, pues tiene, bueno, además de competidores y otro tipo de cosas, en el sistema se encuentran unos parasitoides, que ya saben ustedes que los parasitoides, pues se caracterizan por poner sus huevos en el cuerpo de su presa, y ahí dejan que se desarrolle el huevo y eventualmente la matan, ¿no? Ya se imaginarán que en esta historia, pues tenemos que las hormigas, que tienen un efecto positivo de ellas, los parasitoides, que tienen un efecto negativo de ellas, y esperaríamos que las hormigas interactúan de manera negativa con los parasitoides. A la hormiga no le conviene que haya parasitoides porque pues le baja su población de hormigas, y así, ¿no? Entonces es una interacción entre cómo les va a las escamas si están cuidadas por las hormigas, si están atacadas por los parásitos. Un alumno de la maestra que estuvo haciendo su maestría con esta población de escamas, lo que hizo fue básicamente un estudio demográfico para ver las implicaciones de la presencia de las hormigas y las escamas en la demografía. Un segundo. Me sacó, ¿verdad? Ahorita regresamos. Denme un segundo. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? No. No, profe. A ver. Voy a volver a compartir. Ahora sí. Bueno, entonces le decía que pues su alumno intentó con una aproximación demográfica ver el efecto que había de las hormigas y los parasitoides en las tasas de crecimiento de esta población. Esta es la hormiga, Lionetopum opiculatum, la hormiga escamolera. Estos son los parasitoides, dos que los encontraron, Coccophagus rusi y Nexidalgus tumilus. Y entonces es un tratamiento pues relativamente sencillo, un diseño experimental donde tenía pues una combinación de tratamientos.
En condiciones normales, las escamas tienen las hormigas que las cuidan y los parasitoides que las parasitan. Ese es el tratamiento HP. Y tuvo tratamientos donde excluía a las hormigas, pero dejaba que llegaban los parasitoides. Y para eso, pues lo que se ponía es que en la base de las ramas, voy a poner aquí, en la base de las ramas, ponía vaselina y entonces pues se impedía que las hormigas llegaran a donde estaban las escamas. Este sería el tratamiento sin hormigas, pero con parasitoides. Había un tratamiento donde estaban las hormigas presentes, pero no dejaba que llegaran los parasitoides, utilizando unas bolsas de organza, y un tratamiento donde estaban excluidas tanto las hormigas como los parasitoides. O sea, tenían bolsas de organza y además tenían la vaselina. ¿Ok? Y el seguimiento, pues es básicamente como acabamos de ver, un seguimiento de una cohorte de individuos. Tenía un chorro de ramas, entonces hacía 100 individuos por cada una de las ramas. Lo que sí es que medía, como en este caso, a todos los que estaban ahí, les sacaba una foto y después tranquilamente en su computadora contaba y cada tiempo pues iba siguiendo qué le pasó a cada uno de los individuos. Tienen la ventaja esta escama de que una vez que alcanza la fase 2, si no me recuerdo, se fija y entonces pues si nos saca fotos del mismo sitio a través del tiempo, puede saber bien qué le pasó a cada uno de ellos. Es casi como si fuera una planta, ¿ok? Entonces hizo un estudio demográfico como el que acabamos de ver. Calculó los ciclos de vida para cada condición, como está ahí puesto, las transiciones, las fecundidades, etcétera, pero lo importante es esto, ¿no? Calculamos después las tasas de crecimiento, las lambdas y sus intervalos de confianza para cada una de estas condiciones. Y veamos un poco qué sale. Recuerden que lambda igual a 1 es que la población estable, todo el valor positivo de lambdas es que la población crece, va bien, y todo valor negativo es que la población decrecería, que iría muy mal. ¿Okay? Entonces, se fijan, la tasa de crecimiento en condiciones naturales para esta escama es 1.423, que es la condición azulita, esta que está aquí. Ajá. Entonces dice que en condiciones naturales, estando cuidada por la hormiga, aunque estén los parasitoides, a la escama le va bien, ¿no? Esa es condición natural. Si nosotros le dejamos la hormiga, pero le quitáramos al parasitoide, la condición HSP, que es esta moradita, lo que dice es que entonces a la población le iría mejor. Si le quitas el efecto de los parasitoides, la población podría crecer todavía a una tasa más alta. Si nosotros le quitamos a las hormigas, pero también le quitamos a los parasitoides, que son la raya roja, todavía la población podría tener tasas de crecimiento positivas. O sea, sí podría permanecer sin hormigas, pero solamente si también le quitáramos a los parasitoides. Si le quitamos a las hormigas la condición SH, pero sigue con el efecto de los parasitoides, que es esta línea amarilla, lo que ustedes pueden ver es que sus tasas de crecimiento se vuelven inferiores a 1. O sea, casi lo que estamos diciendo es que si no tiene al mutualista, en condiciones naturales, con la presencia de parasitoides, demográficamente las poblaciones de escamas no tienen futuro. Entonces aquí, a partir de esta herramienta, lo que vimos un poco fue la importancia de una interacción mutualista para la permanencia de una especie, como en este caso es la escama, ¿no? Utilizando herramientas puramente demográficas. ¿Ok? Y bueno, como esto hay un chorro, les decía, hay muchos estudios para estudios con fines de conservación, otros con fines de manejo, en este caso como con fines más de investigar cómo funciona una interacción, pero los modelos demográficos siguen siendo como la más útil y socorrida de las herramientas demográficas, ¿no? ¿Hacia dónde van los modelos demográficos? Con esta es creo que ya la última lámina, pues a varias cosas, ¿no? Ahorita lo que acabamos de ver es un estudio muy sencillito, donde yo simplemente veo de un año a otro qué fue lo que pasó, pero pues hay en general lo que se ha visto, sobre todo por ejemplo en ambientes como los desiertos, pues que un año es insuficiente para saber qué pasa con esas poblaciones, ¿no? Porque el año siguiente pueden ser cosas muy diferentes, puede ser muy lluvioso, menos lluvioso, puede ser más frío, menos frío, y todo eso afecta el comportamiento demográfico de la población. Entonces, una variante de los modelos demográficos es explorar esa variación temporal, y para eso se han
Se han ideado y se han utilizado dos tipos de simulación de escenarios, considerando modelos periódicos, donde el tiempo cambia a través de los años, pero de manera periódica, ¿no? O sea, da de cuenta que tengo un año bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, o algo equivalente, o bien de manera estocástica, ¿no? Donde la probabilidad de que sea año bueno o malo, pues depende puramente del azar, ¿ok? Con cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, hay muchos estudios donde se explora la variación temporal de en las condiciones y eso cómo afecta la tasa de crecimiento. Se vuelven un poco más complicados los modelos, pero se pueden hacer sin problemas. También ya se hace como la suposición básica es que una vez que yo calcule los elementos de la matriz, las fecundidades y la sobrevivencia son constantes a través del tiempo y se ha visto que pues eso no siempre ocurre, ¿no? Entonces ya existen alternativas para no tener esta suposición de que son constantes, sino que pueden ser variables que cambian en función de ciertas cosas. Y para eso los que se están utilizando actualmente son los que se conocen como los modelos integrales de proyección, donde a la ecuación que se construye se le mete explícitamente una variable ambiental, ¿no? Por ejemplo, se han utilizado más o menos de manera reciente para explorar cosas como qué le puede pasar a ciertas especies ante un escenario de cambio climático. Y entonces al modelo tú le incluyes la temperatura como una variable explícita y ves cómo cambian esas fecundidades o las sobrevivencias en función de cambios esperados en la temperatura, ¿no? Se han hecho estudios, por ejemplo, para el oso polar, si no me recuerdo, para el pingüino emperador y para varias especies de plantas, simulando escenarios de cambio climático a través de modelos demográficos. Y el que está empezando a trabajarse todavía está muy, muy verde, pero que yo creo que muy rápidamente va a ser como una herramienta y un tipo de modelo muy útiles y muy comunes, es lo que se conoce ahora como la demografía del paisaje. Esto es incorporar la heterogeneidad espacial en la demografía, ¿no? Una medio fusión entre lo que es la demografía, como acabamos de ver, con el área que se está desarrollando mucho actualmente, que son la ecología del paisaje, basado en los sistemas de información geográfica. Entonces, los modelos de demografía cada vez se van complejizando más, cada vez van siendo cada vez más realistas para que puedan ser útiles para los fines de los que los estudian, pero todos se basan en lo que acabamos de ver en esta clase. ¿Okay? Y bueno, yo aquí lo dejo. Dudas que tengan, con todo gusto. Ahí donde lo pueden encontrar cuando acabemos la pandemia, en la ecología vegetal. Mientras no hayamos regresado a clases, pues vía la profesora Alicia me pueden contactar, ¿no? O me pueden escribir, ahí está mi correo, cualquiera de los dos que están. Pues muchísimas gracias. Dudas que tengan. Gracias, Arturo. ¿Dudas, chicos? Por mi parte no, profesor, gracias. ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues sí, de momento no hay dudas. Le damos las gracias al doctor Arturo por su tiempo, por compartir con nosotros estos conocimientos. Y bueno, pues lo dejamos que descanse un poquito antes de su siguiente clase. Muchas gracias, Arturo. Bueno, hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo nada más antes de despedirme de ustedes, les quiero comentar que en un momentito voy a subir una actividad que, como bien les dijo el maestro Arturo, tiene que ver con el uso de esta herramienta demográfica que, como ya se habrán dado cuenta, es complemento de lo que vimos la semana pasada de tablas de vida. Esto es lo que se está haciendo ahorita en mayor cantidad, es la herramienta que más se está utilizando y pues ya se dieron cuenta por qué, ¿no? Entonces voy a subir una actividad que es por parejas y esta actividad junto con la actividad de las tablas de vida y algunas otras actividades que todavía vamos a hacer de los dos artículos que nos falta por revisar, son las que yo voy a considerar para calificarles la unidad 1. En sentido estricto, nada más, no va a haber un examen así como tal, que es un cuestionario y demás. El próximo lunes, que es cuando tenemos la sesión del examen, en una hora más o menos, les voy a dar la descripción muy breve de una población y les voy a hacer un par de preguntas muy puntuales. Entonces, ya con con todos estos elementos,
tengo lo suficiente para evaluarles la unidad 1. Entonces, en resumen, esta unidad se las voy a evaluar con la calificación del ejercicio de tablas de vida, de modelos matriciales y el último ejercicio que van a hacer el lunes de la siguiente semana. Entonces, se los comento para que pongan atención en sus cálculos, en la interpretación de sus resultados. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya lo podemos ver el próximo miércoles, porque tienen hasta el lunes de la siguiente semana para entregar lo de modelos matriciales. No sé si quedó claro, si tienen alguna pregunta. Claro, profesora. Muy bien. ¿Y el resto de los chicos en la clase, todo claro? Sí, Sí, profesora. todo Todo bien. bien. profesora. Muy bien. Maestra, Entonces, todo bien. gracias. Subo la actividad de modelos matriciales ahorita a Classroom para que ya lo tengan ahí a la mano por si pueden, si quieren ir avanzando en esa actividad. Y lo que me restaría nada más para esta sesión es pedirles que lean sus artículos de las lagartijas y de los ajolotes, que en principio vamos a revisar el próximo miércoles. Y si no tienen más preguntas más bien, pues hasta aquí dejaríamos la sesión de hoy para que igual se levanten a estirarse un poquito antes de su siguiente clase. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Gracias, hasta luego. Mucho, chicos. Lean sus artículos y nos vemos el miércoles. Sí, maestra, El gracias. miércoles, gracias. Hasta luego. gracias. Bye. Buen día.